Bueno, aprovechemos darle un saludo a todos aquellos que están ingresando y que ya están pues conectados a Telesalud aquí en nuestro hospital en Tarapoto y a nivel nacional. Un saludo, doctor Rosario Larcón, desde Abancay, al doctor Carlos Grados, también desde Lima. El doctor Carlos Grados está precisamente preparándose también para venir a nuestra región dentro de 2 años aproximadamente como especialista en odontopediatría. Será un gusto realmente contar con más especialistas en nuestra región, que es lo que realmente pues, requerimos, ¿no? Bueno, esperamos pues que funcione la diapositiva. Creo que es la siguiente, la de cronograma de intervenciones, que está ahí en medio. Bueno, y también en el Perú tenemos, pues, evidentemente, estadísticas relacionadas a este tema, ¿no? Por ejemplo, la incidencia de casos aquí en el país es de 1 de cada 700 nacidos vivos, y mayormente se da en las zonas altoandinas de nuestro país, ¿no? En donde la estadística o la incidencia es de más o menos de 1 en cada 800 nacimientos. 25% de estos niños en el país, ¿no? Eh, pues nacen con paladar hendido y el 25% aproximadamente con labio y 50% de ambos casos, ¿no? En cuanto a las tasas más altas, tenemos poblaciones asiáticas, que son las que mayormente presentan este tipo de patologías congénitas, y las más bajas son las poblaciones africanas, ¿no? Como lo podemos ver en la diapositiva, se presentan más o menos 1.7 casos por 1000 personas. Eh, los factores causales asociados o los factores que de alguna manera pueden generar esta patología están relacionados más o menos a factores genéticos y también factores ambientales. En cuanto a los factores ambientales, en nuestra región, por ejemplo, en San Martín, nosotros tenemos una población que mayormente es población de campo, población de las provincias, de los distritos, que aparentemente están siendo también pues, afectados tal vez por algunos elementos químicos que les están cambiando la configuración genética. Y eso está generando algunos tipos de malformaciones que no solamente pasan por labio y paladar hendido, sino en estos momentos también tenemos aspectos sindrómicos de enfermedades que van pues, apareciendo conjuntamente con labio y paladar hendido, que lamentablemente van afectando más a la población de campo que a nuestra población citadina, porque mayormente de los casos que vemos anualmente aquí en Tarapoto durante las jornadas de la vida paladar hendido, un aproximado del 80% son población que viene precisamente de la zona rural. Y evidentemente los genes no sindrómicos que se ven afectados en este caso son los que podemos ver ahí, que no lo voy a detallar en estos momentos para no ser tan pesada la diapositiva. Y tenemos también una computadora muy lenta. Tenemos también aquí la presentación de este artículo, que precisamente habla de la visión del cronograma de intervenciones en la continuidad del labio paladar hendido, ¿no? Aquí en este artículo tenemos una descripción general del cronograma de las intervenciones de manera sistemática y el papel fundamental que tienen los diferentes proveedores, en este caso el equipo multidisciplinario que nosotros formamos aquí en el Hospital de Tarapoto para la continuidad de la atención del labio y paladar hendido, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos nosotros ver las intervenciones que esto incluye. Para empezar, la intervención más temprana es el tratamiento ortopédico infantil, prequirúrgico, que se inicia durante las primeras semanas de vida, que es lo que nosotros iniciamos aquí con los recién nacidos, elaborando pues las placas que van a ayudar de manera evidentemente importante para que nuestros niños puedan desarrollar sobre todo el reflejo de succión, la deglución, que es lo que el paladar precisamente aporta en la alimentación de nuestros recién nacidos. Y a esto de manera gradual siguen otras intervenciones que pasa por la reparación del labio, que también estamos realizando de manera anual, la reparación de paladar, la cirugía velofaringia, la expansión maxilar que tiene que ya ir contando con la intervención evidentemente de los especialistas en ortodoncia y ortopedia maxilar, la expansión maxilar que es parte también de esta misma especialidad de la ortodoncia y ortopedia, el injerto óseo maxilar, que es lo que nosotros también estamos haciendo aquí en el Hospital de Tarapoto,
La fase limitada de tratamiento de ortodoncia, que es una fase previa, durante el crecimiento y el desarrollo de nuestro paciente para la fase integral del tratamiento que consiste pues, en la preparación del paciente para la potencial posibilidad de una cirugía ortognática que nos permita igualar o equilibrar, ¿no? El tamaño y sobre todo la articulación dentaria de nuestros maxilares. Y lógicamente la odontología restauradora, que es la que evidentemente también desarrollamos aquí en nuestro hospital con nuestros pacientes. De manera descriptiva tenemos aquí la edad cronológica más o menos en la que cada una de estas intervenciones se realiza. Durante los primeros 6 meses, entramos pues con el tratamiento ortopédico infantil que mencionamos, donde nuestros especialmente dirigidos a ellos son pues el ortodoncista o el pediatra, el odontólogo, en este caso el cirujano del labio paladar hendido y el cráneo facial. A partir de los 10 meses, ¿no? Tenemos la reparación de paladar hasta los 2 años aproximadamente, donde es el espacio y momento adecuado para poder brindarles a nuestros niños una oportunidad del cierre precisamente del defecto palatino que traen, ¿no? También tenemos a partir de los 2 años o a partir del año de edad, durante la dentición primaria, ver si es que la competencia velofaringea es la indicada, es la adecuada, para que este niño pueda desarrollarse también durante esta etapa en la articulación adecuada de las palabras, ¿no? Se hace una evaluación precisamente del habla, pero que evidentemente tiene que estar concordante con el desarrollo y con la anatomía de la región del velo del paladar, que es la que en todo caso va a facilitar la articulación y la fonación de las palabras que el niño empieza a generar, ¿no? También tenemos entre los 5 y 10 años la dentición primaria y la dentición mixta que empieza también a desarrollarse a partir de los 6 años, para ver cuándo es el momento más adecuado para poder corregir, en todo caso, la continuidad del maxilar, ¿no? En este caso, evaluar el momento adecuado para poder planificar el injerto óseo, tanto alveolar como maxilar. Para ello tenemos un equipo también que debe estar dedicado a ello, que es el ortodoncista, el odontopediatra, el cirujano maxilofacial o el del labio paladar hendido, el ortodoncista, y para la imposición, en todo caso, ya la planificación y ejecución del injerto óseo del maxilar, pues evidentemente también hay que tomar en consideración que esta edad, entre 5 y 10 años, es la etapa en los que los injertos primarios son los más adecuados, ¿no? Ahora, entre 9 y 12 años tenemos una dentición mixta, ¿no? En la que el niño empieza a cambiar, a dejar los dientes ya de leche, los dientes deciduos, para pasar a una dentición permanente. Aquí en el tratamiento del ortodoncista, la intervención precisamente de esta especialidad, después del injerto óseo alveolar, y el tratamiento ortopédico, mediante las técnicas más modernas que puedan tenerse a la mano, son pues evidentemente también responsabilidad del ortodoncista, con el apoyo de las otras especialidades del equipo multidisciplinario. Ahora, entre los 12 y los 14 años tenemos la dentición permanente, ya netamente o más específicamente definida. En el caso de pacientes, por ejemplo, que tienen un aparente prognatismo mandibular, una clase 3, ¿no? Soportada con elásticos o con un aparato ortodóntico específico para poder corregir las discrepancias antero-posteriores de los maxilares y la mandíbula. Aquí pues tiene que ver mucho el ortodoncista y el cirujano craneofacial. Aquí en este estado, ¿no? Se tiene que evaluar precisamente las discrepancias que existen entre la mandíbula y el maxilar para ver con la ortodoncia si se puede, en todo caso, digamos así, descompensar al paciente, le llamamos, para poder, en todo caso, hacer que el ortodoncista articule adecuadamente la dentición del paciente y planificar ya con tiempo y con anticipación la posibilidad de una cirugía ortognática. Ahora, a partir de los 14 años, con la dentición permanente, un niño mayor de 14, de 15, 16, 17 años, un niño que ya haya completado inclusive el desarrollo craneofacial, que tengamos un niño pues ya que no está en fase activa de crecimiento, tenemos que ver la posibilidad ya de finalizar el tratamiento restaurador con una cirugía ortognática y evidentemente después de la cirugía ortognática
la atención complementaria para tratar de restablecer no solamente la capacidad masticatoria del paciente ni la estética, sino también, pues evidentemente, todo el aspecto funcional que abarca no solamente los dientes, sino también el sistema estomatognático o masticatorio, ¿no? Ahora, el tratamiento inicial es el tratamiento ortopédico prequirúrgico infantil. Es una primera intervención clínica, ¿no?, que se realiza en los pacientes a partir de los 6 o antes de los 6 meses, ¿no? En este caso, el inicio de este tratamiento se da durante los primeros meses de vida. El objetivo es restablecer las relaciones anatómicas esqueléticas. En este momento todavía el cráneo del niño tiene componentes cartilaginosos y tejidos blandos, ¿no? Que pues son dignos de tomar en consideración para poder modificar o poder adaptar o poder ir tomando previsiones con respecto a cuál va a ser quirúrgicamente la posibilidad de mejorar precisamente este cuadro, ¿no?, con el menor costo en tejidos o la menor tensión de tejidos posibles para poder darle la oportunidad de una, digamos, restauración adecuada a este defecto congénito en el niño, ¿no? Los recursos con los que contamos son las cintas faciales, pequeñas cintas que se ponen sobre el defecto para tratar de hacer un acercamiento, ¿no?, forzado de los componentes de este labio que está separado. Los aparatos de la TAM, ¿no?, que también son artefactos que van a ayudar a hacer un acercamiento de los procesos maxilares y también ayudar a través del proceso del moldeo nasal alveolar, la técnica de NAM, con un botón que ayude precisamente también a corregir muchas veces, si este defecto es unilateral o bilateral, la expansión de las alas de la nariz o la tensión que se produce en las alas de la nariz cuando pues hay un defecto congénito de este tipo, ¿no? Los efectos que esperamos es el crecimiento maxilar, que al final de cuentas no es tan, digamos, tanto así como se pregona. Aún hay mucha controversia en ese sentido, porque con una criatura que está en pleno crecimiento y con un defecto de este tipo que no permite precisamente el desarrollo adecuado del maxilar, el crecimiento en este caso no es probable, ¿no? Pero sí hay una mejora con este aparato, por ejemplo, el de la técnica de NAM, ¿no? A través de una perla que impulsa el ala de la nariz hacia arriba y hacia adelante, se mejora el ángulo nasal, hay un aumento del ancho de las fosas nasales, hay un aumento de la altura columelar, ¿no?, y un aumento del ancho también columelar, ¿no? Entonces, en estos casos, es importante tomar en consideración que durante las primeras etapas de vida, esto se hace antes de la reparación, evidentemente, del labio. Es muy importante tomar en cuenta de que este tipo de intervenciones, ¿no?, digamos, primigenias en todo caso, o iniciales, van a ayudar y van a aportar en tener un defecto en mejores condiciones quirúrgicas posteriormente, ¿no? Ahora, nuestro artículo, perdón, chispas, luego para atrás, retrocedo. Nuestro artículo nos da un ejemplo, ¿no?, en esta figura realizada por la doctora Lisbeth Holguín. Es fotografías tomadas de manera secuencial de cómo, en todo caso, el defecto, ¿no?, con un aparato ENAM, ¿no?, se va reduciendo, como ustedes ven, de 24 milímetros, que son 2,5 centímetros prácticamente, hasta 4 milímetros muchas veces, ¿no?, para poder, en todo caso, ese acercamiento facilitarnos una posterior unión y una mejor visión del ala de la nariz para la reparación del defecto, ¿no? Ahora, en lo que es el labio, seguido a este proceso, a esta primera intervención, la reparación que continúa sería la reparación del labio y paladar, ¿no? Es el primer procedimiento quirúrgico que se realiza precisamente, ¿no? Que puede darse entre los 3 y 6 meses de edad, ¿no? El propósito es establecer la competencia labial, mejorar la competencia labial, mejorar la posición de los labios. Hay muchas técnicas en estos casos desde el punto de vista quirúrgico que pasan por la unión del labio fisurado, ¿no? A través de una técnica de fusión unilateral que es la de Millar, y la de Fischer, que igualmente es prácticamente la misma técnica, solamente que cambia en la sutura labial
específicamente a nivel de bermellón, ¿no? Ahora, el objetivo de todas estas técnicas es aumentar la altura del labio en el lado afectado mediante colgajos, ¿no? Hay que hacerlo, en este caso, como nosotros vemos aquí un defecto, ¿no? Desde el punto de vista preoperatorio, y ahora desde el punto de vista posoperatorio, después de haber pasado por el primer paso que fue la preparación prequirúrgica, ¿no? La elaboración de un aparato que permita elevar el ala de la nariz y acercar los defectos, ¿no? Cómo se puede ver una mejoría sustancial posquirúrgica en este mismo caso, ¿no? Ahora, las técnicas del labio bilateral pasan por abordajes estándar, los mismos que se siguen haciendo como siempre en las campañas diferentes. Aún hay también controversias en cuanto a la disección nasal, ¿no? Tratar de generar, en todo caso, mayores espacios a través de la cirugía nasal inmediata. Y un defecto o un problema que siempre va a estar pendiente, ¿no? En el caso de estos niños, ¿no? La pérdida auditiva, ¿no? Por drenaje inadecuado de las trompas de Eustaquio, los cuales se corrigen en cierto modo implantando pequeños tubitos, ¿no? A nivel del conducto o la trompa de Eustaquio, perdón, para poder generar la apertura que pues facilite en todo caso, ¿no? La audición de nuestros niños, ¿no? Todo esto se tiene que evaluar antes de llevar, pues, evidentemente, al niño a sala de operaciones, ¿no? Ahora, en cuanto a la siguiente secuencia, o la secuencia, mejor dicho, el siguiente punto que tomamos en consideración es la reparación del paladar, ¿no? Como lo mencionamos en un principio, es esencial para poder verificar y para poder, en todo caso, consolidar la competencia del velo del paladar, la competencia velofaringia. Pues esto nos va a llevar a desarrollar un habla y una fonación adecuada, y evidentemente el proceso de deglución o la acción deglutiva del paciente se va a facilitar a través de esto, ¿no? Las cicatrices que se generan en base a esto pueden provocar restricciones del crecimiento del complejo nasomaxilar, ¿no? En la reparación palatina primaria, esta se hace entre los 10 y 18 meses de edad, ¿no? O sea, prácticamente, aproximadamente al año y medio de edad, ya se puede hacer una corrección o una reparación del paladar. Los enfoques para esto, hay técnicas de 2 colgajos, ¿no? Conocida como la técnica de Bardach. Hay técnicas de empuje, Volbard y Kilner, las técnicas de colgajo bipedicular, y la plastía en Z, de doble oposición de Furlong, que es una de las más, en todo caso, conocidas de manera ya pues bastante ancestral, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener cuidado es que cada paciente y cada cirujano debe adaptarse, ¿no? Mutuamente a una técnica quirúrgica que garanticen sobre todo una veloplastía adecuada, que sea evidentemente con previsiones funcionales, y evitar las fístulas palatinas que suelen generarse a veces por dehiscencias o por tensiones inadecuadas durante la veloplastía, ¿no? Entonces, esto es una situación que muchas veces sucede y con las cuales tenemos que lidiar. Por eso es que los pacientes vienen a veces una y otra vez para tratar de corregirse este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, tenemos también, en todo caso, la siguiente intervención, ¿no? Que tiene que verse desde el punto de vista de la insuficiencia o la incompetencia velofaringia. Aquí, este defecto resulta de un cierre inadecuado de la válvula velofaringia, ¿no? Del velo del paladar, de la parte distal o la última parte que queda, pues, después del paladar duro, ¿no? Es, en todo caso, la válvula velofaringia, y que debe tener, en todo caso, la capacidad de cerrar completamente el esfínter velofaringio, ¿no? Que separa la cavidad oral de la nasofaringe, y que es necesario para que nuestro paciente pueda producir normalmente las consonantes, excepto las consonantes nasales, evidentemente, ¿no? La ausencia de esta capacidad es la que se denomina insuficiencia velofaringia, ¿no? Ahora, también se observa una amplia gama de pacientes que después de una reparación del paladar hendido presentan resonancia anormal del habla,
debido a anomalías ya anatómicas, ¿no? Estructurales, que son en todo caso residuales posteriores a la cirugía. Los efectos principales que se pueden observar son el escape de aire nasal y la hipernasalidad, ¿no? La pronunciación nasal de las consonantes y palabras. Efectos secundarios, la regurgitación nasal de líquidos, desarticulaciones compensatorias, muecas faciales, errores en la articulación del habla, ¿no? Distorsiones, sustituciones y omisiones, muchas veces de letras o consonantes. Esto puede afectar evidentemente desde el punto de vista de desarrollo psicológico, social y evidentemente esto la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Ahora, el diagnóstico de esta no se hace a través de medios subjetivos y medios objetivos, ¿no? Evidentemente hay que hacer una historia clínica completa, una evaluación del habla, un examen físico cuidadoso precisamente de esta incompetencia velofaringia, ver que los patrones de este cierre, ¿no? De la evaluación diagnóstica de la función velofaringia y el patrón de cierre sean pues concordantes a través de una nasoendoscopía, se puede visualizar también a través de una videofluoroscopía multivista, ¿no? La resonancia magnética se puede utilizar para, digamos, para examinar la anatomía del mecanismo velofaringio, ¿no? La evaluación del habla es importante para diagnosticar precisamente esta anomalía velofaringia y predecir resultados postquirúrgicos, ¿no? Ahora, en el tratamiento tenemos varias modalidades. Tenemos la logopedia, ¿no? Este tratamiento tiene que ver evidentemente con la imposición o la elaboración de algunos elementos como prótesis, que permitan, pues, evidentemente también facilitar la posición de la lengua o de las palabras que tengan cierta consonancia, connotación nasal o bucal, mediante prótesis y tratamiento quirúrgico si es necesario. La aparatología que mayormente se utiliza son elevadores palatinos, obturadores palatofaringios, bulbos faringios también se denominan. Los inconvenientes que muchas veces se presentan son los problemas de higiene dental que van a producir caries y también pues, el incumplimiento y la angustia emocional que no solamente está asociada al paciente, sino también a la familia, a las personas responsables del paciente con el uso adecuado de la prótesis, ¿no? Ahora, mayormente estos aparatos que utilizamos se anclan a la dentición, ¿no? Se fijan a los dientes que se encuentran en estos momentos en boca, ayudan o permiten el cierre del velo faringio, alterando la posición precisamente de este velo, que está ocupada pues evidentemente por un hueco, ¿no? En todo caso, ocupan este hueco velofaringio, ¿no? En cuanto a la alternativa quirúrgica que mencionamos, depende del procedimiento, ¿no? Que se utilice. Las técnicas son mayormente la paloplastía, que es la palatoplastía que hablamos en antes, la faringoplastía dinámica del esfínter, es un tratamiento quirúrgico más complejo por cuanto consiste ya en la búsqueda prácticamente de los músculos velofaringios y su, digamos, unión, fusión y coordinación armónica adecuada, ¿no? Aquí necesitamos conocer profundamente la anatomía velofaringia para poder hacer precisamente este tipo de tratamientos quirúrgicos, aunque no hay un consenso que oriente evidentemente la definición de un procedimiento específico, pero los avances en imágenes y modalidades diagnósticas y de estudio nos ayudan pues en detectar, determinar, diagnosticar y posibilitar la solución de este tipo de incompetencias velofaringias, ¿no? Ahora, lo que continúa sería la preparación para el injerto del hueso maxilar, ¿no? Los pacientes con secuelas de fisuras labio-alveolo-palatinas tienen los arcos maxilares, me refiero a los arcos dentarios superiores, colapsados. Estos se manifiestan con las mordidas que nosotros podemos apreciar, mordidas cruzadas, donde aparentemente los dientes del maxilar, los dientes superiores, están detrás de los dientes inferiores de la mandíbula. La forma de los arcos suele ser bastante asimétrica porque depende del tipo de, digamos así, de defecto que el paciente presenta. El segmento menor se desplaza hacia la línea media, ¿no? En este arco colapsado que está prácticamente adyacente al defecto que mencionamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Una figura
donde hay un labio y un paladar completo, ¿no? Hendido, ¿no? Unilateral izquierdo, ¿no? Y vemos que para poder, en todo caso, compensar este defecto, se tiene que recurrir ya a la especialidad de ortodoncia para preparar el arco colapsado que mencionamos, de esta secuela de este labio y paladar fisurados, para que se prepare al paciente con anticipación a fin de tener un paladar más adecuado para la imposición del injerto óseo maxilar, ¿no? Ahora, la expansión maxilar, evidentemente, ¿no? La hace el ortodoncista, tiene sus indicaciones, ¿no? Es para corregir la mordida cruzada que mencionamos, hacer que el arco maxilar sea más compatible desde el punto de vista dimensional con el arco mandibular, permitir evidentemente también un acceso mayor o un mejor acceso al sitio donde se va a elaborar el lecho para el injerto óseo maxilar, sobre todo en arcos muy colapsados, ¿no? Muy cerrados. La aparatología que mayormente se utiliza para poder expandir, en todo caso, los maxilares, son expansores en forma de abanico, ¿no? Que los ortodoncistas utilizan, los aparatos de Haas o Hyrax, que van a hacer que mecánicamente los paladares se separen, en este caso se amplíe la fisura. En el momento depende de que se planifique, en todo caso se coordine el injerto óseo maxilar, ¿no? Aquí debemos contar con la comunicación entre miembros del equipo multidisciplinario, donde tienen que participar evidentemente los cirujanos dentistas, el ortodoncista, el odontopediatra, el cirujano maxilofacial, que tienen que, pues evidentemente, tomar en consideración el estado tanto del paciente desde el punto de vista sistémico como también, en todo caso, la capacidad receptiva ya de este injerto en el paciente, ¿no? Esto se inicia en todo caso 6 meses antes del injerto óseo maxilar, antes de la erupción de los caninos permanentes, es preferible, ¿no? Prácticamente, como lo mencionamos nosotros, antes de los 12 años. Se evalúa el tamaño y la ubicación del defecto maxilar mediante los elementos de diagnóstico, de apoyo diagnóstico, como radiografías, muchas veces inclusive no solamente una radiografía oclusal o panorámica, sino también tomografías computarizadas de ascónico, ¿no? Que son tomografías específicas para campos odontológicos, ¿no? Ahora, en cuanto al injerto del hueso, pues aquí lo que nosotros queremos, el objetivo de esto es cerrar la fístula oronasal, ¿no? Establecer una base esquelética para que se genere un piso nasal y que permita también la erupción y también, si es necesario, el trabajo del ortodoncista en el movimiento y, digamos, la ubicación adecuada de piezas dentales que puedan recuperarse sobre este tejido, ¿no? O sobre este injerto, ¿no? Aquí, por ejemplo, decimos que no se puede injertar con éxito si hay un diente precisamente en el área donde se va a injertar, o sea, a imponer el hueso y el injerto óseo. Si hay un diente metido en el defecto, es complicado pensar en que va a haber, digamos así, una integración adecuada del injerto, y más bien por el contrario, la mayoría de fracasos pues, se dan precisamente porque hay un diente, una estructura dentaria, dentro de la fisura o de la hendidura que van a dificultar pues, la integración del injerto, ¿no? Es importante, por eso, hacer el injerto antes que cualquiera de los dientes vecinos se vaya a meter o vaya a interferir o vaya a erupcionar en el sitio de la hendidura, ¿no? Ahora, el momento del injerto, evidentemente, como lo estamos mencionando ya líneas arriba, lo dictan los patrones de erupción y la ubicación, evidentemente, también de la hendidura. Ese es un estudio que lógicamente hay que realizar, una evaluación previa que es importante para poder decidir, ¿no? Si está la hendidura más central y el incisivo lateral o central posiblemente podría erupcionar en el área de la hendidura, el injerto debe realizarse entre los 5 y 7 años de edad, lo más temprano posible en todo caso, para darle la opción a que estos dientes que están por erupcionar puedan pues ocupar espacios ya en el injerto en sí,
y que en el futuro no interfieran con las posibilidades de realizar esta acción quirúrgica, ¿no? Ahora, si está la hendidura está un poco más lateral en el área del canino, entonces hay que esperar a que el paciente tenga entre los 7 y 11 años de edad, ¿no? Mayormente hasta los 9 años se hacen los injertos antes de que el canino erupcione, considerando de que pues, es la edad en la cual a partir de la que nuestra, digamos, idiosincrasia local en San Martín empiezan a erupcionar los caninos en los niños, ¿no? Ahora, a partir de los 5 años se recomienda hacerles una tomografía de ascónico como parte del examen para poder determinar el estado o ver cuál es la configuración de la hendidura que congénitamente estos niños tienen, ¿no? Eh, a veces la expansión, como lo podemos evidenciar acá y como lo mencionamos hace un momento, aumenta el tamaño del defecto, ¿no? Eh, y si esto sucede, si el defecto se torna demasiado extenso, ¿no? A veces no se integra, no hay una fusión, no hay una unión del injerto con el tejido óseo del maxilar y lógicamente hay una gran posibilidad de fracasar en estos injertos. Por eso es que a veces es importante, tal vez mejor, iniciar con el injerto y después pasar a la expansión del hueso maxilar, ¿no? Ahora también el colapso de los maxilares hace pues, que el injerto sea prácticamente inviable, ¿no? Para acceder al sitio de la hendidura. El cierre de estos maxilares, el cierre muy, digamos, grande de la hendidura, la unión prácticamente de los procesos maxilares, que no permiten a lo mejor ingresar hacia el defecto para crear el lecho del injerto, no nos permite, pues, evidentemente, hacer un buen injerto, vamos a redundar sobre eso. Por ello es necesario o es importante, tal vez, expandir previamente, ¿no? Los maxilares. Y ahora el hueso autógeno. En muchas veces, mejor dicho, el hueso de mayor predilección, el que mayor capacidad de éxito nos da, es el hueso de cresta ilíaca, ¿no? En todo caso, es el gold estándar para la reconstrucción de la hendidura maxilar. Ahora, otra de las, digamos, acciones que se tienen que realizar, por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen, ¿no? Maxilares o premaxilas que están mal ubicadas, en mala posición o están prácticamente impactadas sobre o detrás de los dientes de la mandíbula, ¿no? Para ello, a veces es necesario hacer una cirugía de reposicionamiento premaxilar, ¿no? Tal vez se hace a veces considerando el tipo de defecto y las posibilidades durante la imposición del injerto, durante el posicionamiento del injerto, o a veces se hace previamente, antes del injerto, se hace la reposición premaxilar, se intenta en todo caso dar equilibrio al maxilar en términos desde el punto de vista estético y posteriormente funcional, para posteriormente hacer ya el injerto que corresponda y de esa manera tener un premaxilar posicionado y un injerto óseo que consolide evidentemente esta integración, ¿no? Ahora, en el reposicionamiento premaxilar, aquí siempre hay que tomar en consideración cuál es el momento más apropiado, ¿no? Aquí estamos viendo que en el momento de la cirugía primaria del labio no es lo más apropiado, pues se puede asociar con una hipoplasia maxilar y posiblemente una pérdida del mismo. Hay que tomar en consideración de que para poder realizar este tipo de tratamientos, hay un premaxilar que tiene un aporte de sangre, un suministro de sangre regular, normal, que hay que pues, considerar, ¿no? Cuando se realiza esto, se tiene que pensar en la restauración de la integridad del arco, darle la funcionalidad y también la, digamos, estética, anatómicamente hablando, a esta premaxila. Va a generar en todo caso también un lecho de injerto más apropiado, pues va a restaurar el arco y ayuda en el hable y la eliminación también de fístulas oronasales que frecuentemente se pueden generar cuando se hace
una restauración palatina, ¿no? Ahora, aquí hay que tomar en cuenta, evidentemente, el suministro de sangre, ¿no? Porque la premaxila, evidentemente, recibe un aporte sanguíneo del tabique nasal y de la mucosa bucal. Por eso es que hablábamos también del momento apropiado para la cirugía del labio, por lo cual hay que tomar en consideración siempre esto para evitar contraindicaciones posteriores, ¿no? Ahora, en el retroceso premaxilar, se retira un tabique perdón, una cuña del tabique nasal o de Böhmer, y se reposiciona la mandíbula y se feruliza en su lugar. Muchas de las técnicas de ferulización implican poner como una especie de aguja o tornillo, en este caso las agujas de Kirchner, que se atornillan, ¿no? Atravesando la premaxila hacia el Böhmer, y en un lapso de 3 semanas ya estos se espera que haya pegado, en todo caso, haya habido una fusión ósea, y evidentemente después hay que pues, retirar estos tornillos, ¿no? Aquí vemos una premaxila, por ejemplo, y las irrigaciones, o mejor, el aporte sanguíneo que evidentemente presenta, ¿no? Ahora, en este reposicionamiento premaxilar, ¿no? Hay que tomar en cuenta cuál es la cantidad adecuada de expansión que tiene que realizar el ortodoncista antes de este retroceso, si es que esto se realiza, en todo caso, antes, ¿no? O si la premaxila se decide para posterior intervención. Hay que determinar la cantidad de movimiento que es posible y necesario realizar, hay que hacer una planificación quirúrgica virtual, hacer una toma de modelos, evidentemente usar la tomografía como referencia también para cuánto y cómo va a hacerse la extracción o retiro de la cantidad de hueso adecuada, y se realiza idealmente durante la última fase de dentición mixta, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta que también después de haber reposicionado la premaxila, hay que estabilizar y ferulizar el segmento premaxilar de la manera en que lo mencioné hace un momento, usando los clavos de Kirchner, o muchas veces tomando impresiones, hacer una cirugía de modelos previa y elaborar una placa, a lo mejor acrílica, que permita, fijando los demás dientes, mantener este segmento fijo, sin movimiento, sin función, durante un periodo de tiempo apropiado, aproximadamente de 3 semanas. Para el aseguramiento de la reposición se prefiere conectar la férula, en este caso a la dentición, con el uso de alambres. Se requiere también el uso de anclajes esqueléticos para fijar la férula. Muchas veces se hacen solamente con el uso de alambres quirúrgicos para, en asociación con los demás dientes, darle, digamos, permanencia y estabilidad a la placa, ¿no? Ahora, el tratamiento de ortodoncia limitado después del injerto del hueso maxilar es otra parte de la secuencia lógica de atención de los pacientes que en el transcurso de su vida, desde el punto de vista clínico, van a tener que asumir. La ortodoncia, una de las especialidades que más aporta también en el tratamiento y también en la adecuación de los arcos después de los procedimientos quirúrgicos que se realizan para restablecer, en todo caso, los defectos congénitos palatinos, dentarios y óseos. Aquí, por ejemplo, nos preguntamos para qué, ¿no? Esto es para facilitar la erupción de los dientes que están impactados, corregir las mordidas cruzadas que vimos en antes, alinear y nivelar el arco maxilar y establecer formas de arco compatibles unos con otros, tanto desde el punto de vista maxilar como desde el punto de vista mandibular. La articulación dentaria, de ser posible, y darle pues al paciente la posibilidad de que funcionalmente pueda tener las competencias para poder alimentarse y deducir evidentemente sus alimentos. El movimiento de las raíces se hace hacia el sitio del injerto y genera evidentemente también un estrés fisiológico. Este tipo de tratamiento de ortodoncia contribuye a la longevidad de los injertos, a la, digamos, estabilidad y permanencia en el tiempo, a la integración adecuada de los mismos. En cuanto a la salud del injerto, hay que hacer una, digamos, evaluación, digámoslo así, periódica, mediante radiografías. En este caso, las radiografías que ayudan en estos casos muchas veces son las radiografías oclusales, sino las radiografías periapicales, o sino también la tomografía, ¿no? Con BIM. En cuanto a los complementos, ¿no? Para poder, en todo caso, generar digamos, movimientos que permitan hacer pues, el trabajo del ortodoncista, tenemos a placas osteointegradas y los elásticos, ¿no? Que se cree que su uso minimiza la necesidad de la cirugía ortognática muchas veces,
por la tracción que va a realizar de los maxilares hacia adelante, ¿no? Este tratamiento puede iniciarse durante la última etapa de la dentición mixta, inclusive. Ahora, en la fase integral de tratamiento de ortodoncia, las capacidades o las características típicas de pacientes con labio y paladar hendido incluyen lo siguiente, ¿no? En el inicio, se inicia después de la erupción de todos los dientes permanentes en la adolescencia, ¿no? Las características clínicas típicas en pacientes con fisura labiopalatina incluyen la hipoplasia maxilar, la oclusión dentaria de clase 3, la mordida cruzada anterior que nosotros vemos, ¿no? La mordida cruzada posterior, ¿no? Con las discrepancias transversales del maxilar y la mandíbula, muchas veces. La reducción de la altura facial anterior, causada precisamente también por el sobrecierre, en todo caso, de ambas arcadas, ¿no? Aquí la fase integral de tratamiento de ortodoncia pasa o depende de la cantidad de discrepancia esquelética que tenga el paciente. Puede ir generando ya las previsiones de una cirugía ortognática posterior. Para aquellos que requieren una fase integral de ortodoncia con ortognática, es mejor iniciar el tratamiento después del crecimiento o cerca de la finalización del mismo para evitar nuevos tratamientos o retratamientos, ¿no? Habla que entre el 22 y 40% de los pacientes con labio y paladar hendido requieren cirugía ortognática. Es una cantidad bastante interesante que van a requerir una cirugía para poder compensar en todo caso tanto la asimetría como también la articulación u oclusión dentaria en los pacientes, ¿no? Con labio y paladar hendido o con secuelas de labio y paladar hendido. Los principales inconvenientes de los grandes avances maxilares mediante osteotomías maxilares son potencialmente las recaídas, la generación de incontinencia velofaringia y, pues, evidentemente, como consecuencia de todo esto, dificultades asociadas al habla que se pueden ver, ¿no? En estos pacientes. Una alternativa a la osteotomía maxilar clásica para el avance de los maxilares también es el tratamiento de osteogénesis por distracción mediante aparatos que permitan de manera progresiva y secuencial hacer el avance de los maxilares hasta lograr un cierto tipo de equilibrio que nos permita mantener la oclusión y la funcionalidad del sistema masticatorio, ¿no? La clave del éxito para la osteogénesis por distracción es la retención dentro de los primeros 6 meses posteriores al procedimiento. Es evidentemente una de las acciones quirúrgicas, ¿no? Que se respaldan en base a estudios como el de Suzuki y colegas, que han hecho seguimiento durante ciertos periodos de tiempo posteriores a la osteogénesis por extracción del maxilar, donde han visto que las recaídas dentoesqueléticas están aproximadas al 54% en cuanto a lo que es la dimensión vertical y 22% en cuanto a dimensión horizontal dentro de los primeros 6 meses de haber realizado precisamente la cirugía de osteogénesis o distracción maxilar, ¿no? Lo cual no habla muy bien tampoco de esta, ¿no? Pero también indican que no hubo recaída en algunos casos durante los 6 a 12 posteriores a la cirugía, pero es una tasa muy pobre realmente en cuanto a estadísticas, ¿no? Chu y Kyung también hablan de pacientes con hipoplasia maxilar que se han evaluado durante 6 años después de la osteogénesis por distracción maxilar, donde también, ¿no? La tasa de recaída, según lo que mencionan ellos en su estudio, es de 13.5% dentro de los primeros 6 meses después de la cirugía, ¿no? Indican que solo el 0.3% se da entre 1 y 6 años posteriores a la cirugía. En la fase restaurativa, los pacientes con labio y paladar hendido tienen dientes que a veces no han existido nunca, no hay dientes perdidos, que no han evolucionado, que congénitamente no han estado en boca, hay defectos en el esmalte, muchas veces los dientes permanentes debido a muchos factores que tienen que ver inclusive con precisamente la resequedad de estos dientes que se producen, ¿no? O el esmalte reseco que se produce por la fisura que permanentemente está pues exponiendo estos dientes, no hay mucha humedad, digamos, a nivel tanto gingival como tampoco dentaria. Los incisivos laterales permanentes superiores del lado hendido frecuentemente no están, nunca están, ¿no? Congénitamente son inexistentes o son pequeñitos, están en otras posiciones, están a lo mejor en posiciones atípicas, ¿no?
La fase de implantación del tratamiento se inicia tras el cese del crecimiento esquelético, que es lo que mencionamos hace un momento, preferir dejar que el paciente alcance la edad adecuada. Los dentistas restauradores trabajan en colaboración con el ortodoncista para determinar los espacios para la colocación de implantes y coronas y la restauración estética y funcional del paciente de acuerdo a la necesidad, ¿no? En resumen, los pacientes con anomalías o con defectos congénitos del labio y paladar hendido requieren múltiples intervenciones que evidentemente también van a, digamos, a requerir o a congregar a gran parte de especialidades, ¿no? Por eso se habla de la atención multidisciplinaria de estos pacientes que pasan, pues, evidentemente, no solamente por la parte odontológica, tienen que pasar por la parte, durante su desarrollo, también nutricional, la parte psicológica, la parte, digamos, la evaluación sistémica de estos pacientes a través de los odontopediatras, posteriormente de los médicos que correspondan, las especialidades que tienen que intervenir en estas son múltiples, ¿no? Pero que necesitan durante toda su vida, porque estos pacientes son prácticamente de por vida, la intervención de múltiples profesionales, múltiples especialidades que van a aportar en el mejoramiento, el mantenimiento de este tipo de pacientes, ¿no? La intervención más temprana es el tratamiento ortopédico infantil del alveolo, previo a la reparación quirúrgica del labio, iniciado durante los 6 primeros meses de vida, ¿no? La fase integral de tratamiento se completa al final de la adolescencia, o sea, hablamos, por ejemplo, de pacientes que al final de la adolescencia, cuando ya han completado su crecimiento y desarrollo óseo, entonces son susceptibles tanto de completar un tratamiento ortodóntico coordinado para poder dirigir al paciente hacia la cirugía ortognática compensatoria de los maxilares y la mandíbula, ¿no? Cuando se adopta un enfoque de equipo adecuado para la atención, a menudo se obtienen resultados excelentes. Es un adagio que evidentemente habla de la integración que tiene que haber entre múltiples especialidades y especialistas, visualizando sobre todo el bienestar del paciente para poder obtener los resultados que esperamos, ¿no? Bueno, espero que haya sido un resumen no tan cansado para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Este es el Hospital de Tarapoto. El consultorio de odontología queda un poquito más acá, no salió en la foto. Bien, excelente la exposición del cirujano dentista Carlos Alberto II Guerrero Coral. Hace notar pues la importancia de un trabajo en equipo, de un trabajo multidisciplinario, tanto en la preparación y la continuidad en sí de los cuidados de estos tipos de pacientes que tienen lesiones en el paladar y en el labio. Bien, si tuviéramos alguna pregunta, por favor, pueden ustedes hacer en el chat. Creo que yo vi una pregunta en el chat, ingeniero. Podríamos ir respondiendo. Y si alguien quiere participar, también solamente levante la mano, la reacción de levantar la mano, y pues les vamos a ceder en todo caso los micrófonos para que ustedes puedan hacer la consulta. Bien, yo vi una pregunta. Mientras tanto, ¿hay alguien que desea hacer alguna pregunta o...? Ya, acá hay la pregunta, dice, ¿a qué edad se recomienda, en todo caso, el inicio de la terapia del lenguaje después de todos estos procedimientos quirúrgicos? Sí, no es tanto después de los procedimientos quirúrgicos, ¿no? O sea, la idea es que entre los 2 y los 5 años el niño ya vaya recibiendo el aporte de la medicina física y la rehabilitación a través de la terapia del lenguaje. Por cuanto es el momento en el que tanto el terapista del lenguaje como los especialistas multidisciplinarios que mencionamos pueden ver cuál es la competencia velofaringia que el niño tiene para la posibilidad de pronunciar adecuadamente las palabras, sobre todo las consonantes desde el punto de vista nasal, que son las que mayormente evidencian el defecto en nuestros pacientes.
Por ello, yo creo que, según lo expuesto, entre los 2 y los 5 años es la edad más adecuada para poder intervenir y poder evaluar cuál es la posibilidad de que nuestros niños puedan tener ya una intervención que permita pues, evaluar sus posibilidades de fonación y de articulación adecuadas, ¿no? Bien. Si tuviéramos alguna otra pregunta más. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuál es, ingeniero? Ahí mismo. Buenas tardes. Por favor, quisiera saber por qué o cuáles son las causas por las que un bebé nace con labio leporino y uno con paladar hendido. Y el defecto congénito que se presenta se da a partir de la 6ª semana de vida intrauterina. Dentro del útero materno hay procesos, evidentemente, neoformativos que se dan en el feto y que a través del desarrollo precisamente de los procesos, en este caso maxilares, hablamos de maxilares, cuando hablamos de maxilar hablamos de los procesos del maxilar superior para que podamos comprendernos un poco, en los que hay una fusión a partir de la 6ª semana de vida intrauterina que debería ser normal, pero hay interferencias a nivel genético o genómico que de alguna forma van a interferir en ello. Eso, pues, va a producir la falta de fusión, el estancamiento precisamente de ese encuentro que debería darse de manera natural, normal, durante el proceso neoformativo del feto. Las causas que pueden originar esto son múltiples, ¿no? No hay una causa específica de ello, pero sí se han pensado en causas desde el punto de vista, digamos, por ejemplo, genéticas, como la que menciono, la interferencia de algunos cromosomas, afectados tal vez por causas físicas, radiaciones, afectadas por causas químicas, algunos elementos químicos de consumo nocivo a veces por parte de las personas, o por parte de la madre o uno de los padres, o por parte de ambos inclusive, algunos elementos que tienen que ver con el ambiente mismo, el desarrollo, por ejemplo, de algunas actividades, digámoslo así, laborales o de subsistencia. En nuestra región, por ejemplo, asumimos que muchos de los campesinos que utilizan venenos foliares o elementos para contrarrestar las plagas de sus cultivos, pues deben tener algún tipo de influencia o algún tipo de, digamos así, alteración por parte de estos elementos químicos que utilizan, que van a generar, pues precisamente, como consecuencia, este tipo de defectos congénitos, ¿no? Sin embargo, hay muchas causas más que definitivamente pasan desde el punto de vista también nutricional, del punto de vista de la ingesta de ciertos elementos durante el embarazo, la falta de ingesta, por ejemplo, de otros elementos durante el embarazo, las deficiencias de ácido fólico durante el mismo. Entonces, son múltiples las causas que podrían generar este tipo de defectos congénitos, pero no hay una causa determinada que específicamente nos indique cuál es, pues evidentemente, la influencia que genera esta deficiencia, ¿no? Bien, muchísimas gracias por la aclaración. ¿Hay otra pregunta más? Buenas tardes, por favor, quisiera saber por qué o cuáles son las causas por las que un bebé, esa es la pregunta, ya lo leí. Sí. No tengo más. No tengo más preguntas. ¿Ambas condiciones van juntas o hay quienes nacen solo con labio leporino y otros con paladar hendido? Sí, muy buena pregunta, de verdad. Faltó complementar esa parte. Realmente no van juntas específicamente, o sea, desde el punto de vista ya, digamos, como presentación habitual. Puede haber solamente labio, paladar o labio y paladar juntos. Muchas veces solamente es labio unilateral, solamente en un lado. El defecto puede ser amplio, que inclusive involucra la nariz, o puede ser un defecto pequeño, que solamente involucre al bermellón o inclusive solamente al músculo orbicular de los labios. Puede haber un defecto alveolar, solamente alveolar, ¿no? Y
que involucre a cualquiera de los dos lados, y puede haber un defecto palatino completo, incluyendo el defecto alveolar, desde adelante hacia atrás, único a veces, o a veces bilateral, o a veces solamente es un solo defecto, pero muy amplio, y que inclusive puede no involucrar al velo faríngeo, al velo del paladar, y otros sí afectan completamente a todo el velo del paladar, es una lesión bastante amplia y completa. Y muchas veces se presentan, como lo vuelvo a mencionar nuevamente, ambos. O sea, ¿no? Puede ser que se presenten con labio hendido, unilateral o bilateral, que abarca los dos lados, que también abarque a paladar completo o parcial, pero cada una de esas condiciones son específicas de cada paciente, ¿no? No es que se presente siempre junto, muchas veces se presentan de una u otra manera, separados, o tal vez en su conjunto los dos extremos, ¿no? De esa etapa del crecimiento de su niño, tengan el cuidado y tengan también, pues, digámoslo así, el deber de venir a los establecimientos de salud donde puedan recibir las indicaciones apropiadas, por cuanto el ácido fólico es un elemento importante que ayuda, pero más que todo el aspecto nutricional de la madre que va a generar un desarrollo adecuado del niño. En la época de la gestación, pues es importante asumir los controles prenatales. Si ya el niño al nacimiento presenta una de estas, digamos, estas deficiencias o estos defectos congénitos, pues hay que asumir que tenemos un encargo muy especial, que se da específicamente ya para padres especiales. En este caso, nosotros estamos prestos a poder apoyar en ese sentido, para darles la oportunidad, en el momento que nosotros tengamos precisamente también la programación de las jornadas quirúrgicas, de intervenir a sus niños y tratar de reinsertarlos con todas sus capacidades pues, a la sociedad productiva, donde puedan ellos desarrollarse de la manera adecuada como tienen derecho. Sin embargo, es importante pues, tomar en consideración de que para que un niño venga al hospital o pueda ser referido aquí, debe estar en óptimas condiciones. Nosotros no tenemos ninguna objeción con la atención. Si es que el niño viene inclusive recién nacido, porque iniciamos con la primera etapa que le mencionamos hasta los 6 meses, con aportar y apoyar en hacer los aparatos ortopédicos necesarios para que faciliten su alimentación. Pero de ahí en adelante, este niño tiene que seguir con controles sucesivos para que de esa manera podamos nosotros también intervenir en cada etapa de su vida y en el momento adecuado. Y de esa forma, pues darle la oportunidad que mencioné hace un momento de que se desarrolle de una manera natural, porque nuestros niños son, pues evidentemente todos los niños que hemos tratado y que tratamos aquí son pues unas joyas, unos lindos niños con excelentes padres que se preocupan por ellos. Entonces, nuestra recomendación es, pues, principalmente una buena dieta alimenticia durante la gestación y una buena alimentación, evidentemente, también posterior a ello. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias. Gracias a usted por compartir sus conocimientos y su experiencia. Recuerda que esta exposición ustedes la van a poder conseguir nuevamente en nuestro canal de YouTube del hospital, y desde ya, 1000 disculpas por todos los impases técnicos que hemos estado teniendo durante toda esta jornada. De igual manera, doctor, le pedimos 1000 disculpas a nombre de la Oficina de Telesalud, pero nuestra intención es tratar de llegar a ustedes con conocimientos que estén muy a la altura de cada uno de ustedes. Bien, muy buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.